Sean bienvenidos a un nuevo programa de Enfocada en Online. Hoy platicaremos sobre el tema de la responsabilidad penal de las personas morales y el compliance requerido por el COVID-19. De acuerdo con el artículo 27 bis del Código Penal para el Distrito Federal, las personas morales serán responsables penalmente de los delitos que sean cometidos en su nombre, por su cuenta, en su provecho o beneficio exclusivo, por sus representantes legales o administradores de hecho o de derecho. Para que la persona jurídica pueda ser responsable penalmente de los delitos cometidos, es necesario que se presenten las siguientes situaciones o requisitos. Que el delito sea cometido a su nombre, por su cuenta, en su beneficio o a través de los medios proporcionados por la persona jurídica. Esto es, que aunque el delito no se cometa a su nombre o por su cuenta, bastará con que el beneficio obtenido sea para ella, o se usen para cometer el delito los medios propios de la entidad jurídica, para que sea responsable del delito cometido. Pero además de lo anterior, es necesario que se haya determinado que existió inobservancia del debido control en su organización, es decir, que el delito se llevó a cabo por no existir en la entidad el control interno o políticas adecuadas para evitarlo, o bien que, aun existiendo dicho control o políticas, no hubo vigilancia o supervisión adecuada para cumplir con ello, y así evitar que la empresa o entidad jurídica en general pueda ser usada para cometer algún delito. Para platicarnos sobre este tema, están con nosotros un experto en la materia, el maestro Luis Coaña, en compañía de los panelistas, el doctor Jaime Alberto Flores, la contadora Sandra Cuevas y el maestro Felipe Dionisio. Quédate con nosotros. ¿Qué tal, estimados amigos de Infocadem Online? En esta ocasión vamos a platicar de un tema que toma relevancia particular por efecto de la pandemia, la responsabilidad penal de las personas morales, y tenemos un invitado, un experto en el tema que nos va a platicar de este concepto. Quédense con nosotros. ¿Qué tal, estimados amigos? En esta ocasión, como les comentábamos al inicio del programa, vamos a platicar de un tema sumamente interesante, además de actualidad, importante para las personas jurídicas, la responsabilidad penal que estas pueden tener en distintos ámbitos, en el fiscal, en el laboral, en el mercantil, pero hoy particularmente hay un concepto que nos preocupa a todos, es la pandemia y los posibles efectos de una actuación indebida que pueden tener las personas morales, como en estas ganas que tenemos todos de regresar a trabajar. Y tenemos un experto en el tema, el doctor Luis David Coaña B., que es un experto, ha escrito varios libros del tema, es un amparista además muy reconocido en el país, y como siempre nos acompañan en nuestro panel de expertos la contadora Sandra Cuevas, el maestro Felipe Dionisio. Pero bueno, vamos a comenzar a platicar de este tema, responsabilidad penal de las personas jurídicas, la ruptura de un paradigma que existía en nuestro derecho, y que le pedimos a nuestro invitado, primero agradecerle que nos acompañe, después que nos empiece a platicar qué es esto de la responsabilidad penal de una persona jurídica, de ese ente, de esa ficción jurídica, y que antes era un paradigma, no podían delinquir, pero hoy se tiene totalmente roto este precepto. Maestro, muchas gracias por acompañarnos, doctor. Gracias por estar con nosotros. Gracias, doctor Jaime. Muchísimas gracias por la invitación. Saludos también, Sandra, Felipe, por acompañarnos. Y bueno, sin lugar a dudas, pues estamos frente a un tema que resulta relevante. Precisamente la responsabilidad penal de las personas jurídicas es un tema que se introduce a nuestro país pues ya hace prácticamente 6 años, junto con la entrada en vigor del Código Nacional de Procedimientos Penales en el mes de marzo de 2014. Y hay que recordar que precisamente hasta antes de la publicación de este código, pues hablar de que fuese posible imputar una responsabilidad de tipo penal a una persona moral, pues era jurídicamente algo que no era posible. Por esa razón, pues estamos frente a un tema que sin lugar a dudas es paradigmático. Es un tema que paulatinamente ha ido avanzando, consolidándose en nuestro país, cada día con mayor número de casos en donde las empresas se ven sometidas a un proceso penal, en donde son enjuiciadas precisamente por la realización de hechos cometidos a su nombre, por su cuenta, en su beneficio, o bien a través de los medios que proporcionan las personas morales, pero con una significación especial, porque no basta únicamente que estos hechos que se les atribuyan por la vía penal se cometan bajo cualquiera de estas circunstancias, sino que además es indispensable que ello se deba a la inobservancia del debido control organizacional que debe existir al interior de una empresa. Es en ese sentido que la responsabilidad penal pues ha venido a centrar el debate prácticamente en nuestro país sobre en primer lugar, la necesidad que ya tienen las empresas de contar con programas que les permitan controlar
su actuación tanto de manera interna como de manera externa, pero sobre todo también pone en el centro del debate, pues, si las personas jurídicas deben o no deben asumir consecuencias jurídico-penales. Y en ese sentido vemos que México, al igual que muchísimos otros países, no solo de América Latina, sino en general también en Europa e incluso Estados Unidos y Canadá, pues las personas jurídicas en esos sistemas jurídicos, pues ya podían ser responsabilizadas penalmente, y en ese sentido, pues México se suma a esta posibilidad que, insisto, se establece a partir de 2014 y que paulatinamente se ha venido consolidando en nuestro país. Sí, y pareciera poco tiempo, pues ya en marzo de 2014 nos comentaba, hubo una modificación, la publicación del Código Nacional de Procedimientos Penales, la incorporación ahí de 4 artículos que hablan específicamente del tema, pero aún hoy sigue habiendo gente, siguen existiendo abogados que dicen no reconocer o que no diga, todo lo ponen en el centro de la discusión, como si todo fuera un tema a discutir, si se puede atribuir o no la responsabilidad penal, y bueno, yo recuerdo, porque lo comenzamos a ver a usted hablando del tema desde que esto comenzó, decir que este es un tema superado, no es un tema que ya ni siquiera debería estar en tela de juicio, debiéramos más bien empezar a trabajar en cómo implementar las medidas de debido cumplimiento para evitar que haya responsabilidades. ¿Qué podría decirle a la gente que sigue pensando, hay una discusión, no hay una discusión, es un tema superado, y hasta qué grado ya tenemos que empezar a preocuparnos por empezar a cuidar a las empresas? Sí, bueno, pues definitivamente, en primer lugar, yo he insistido siempre, es un tema que, pues, como bien apunta, doctor, he venido manejando prácticamente desde el año 2015, finales de 2014, con su entrada en vigor. Es un tema del que no se comentó mucho en principio, porque hay que recordar que cuando entró en vigor el Código Nacional de Procedimientos Penales, pues prácticamente de lo que se hablaba era de que pues, se estaba implementando en nuestro país los juicios orales, la novedad que en su momento supuso el sistema de justicia penal acusatorio y oral, que ahora pues, ya lo vemos implementado en todo el país, pero poco se habló de que también en ese código se estaba implementando por vez primera un procedimiento penal especial para sancionar a personas jurídicas. Y en ese sentido, pues muchos penalistas tradicionales pues se opusieron a esto porque decían que rompía con aforismos clásicos del derecho penal, pero la realidad es que desde que esté en la ley y esté en vigor y hayan procedimientos, hayan carpetas de investigación que se han abierto ya contra empresas y haya procesos penales que ya han sido iniciados en contra de personas jurídicas, pues eso hace que el debate doctrinario pase total y completamente a un segundo plano, y sin ánimo, desde luego, de menoscabar el ámbito doctrinario, porque el ámbito doctrinario es de donde surgen las ideas, desde luego. Particularmente a mí me parece que la doctrina debe ser tomada en consideración, pero el legislador ha decidido, ¿no? Y el legislador ha decidido implementar el modelo de responsabilidad penal de personas jurídicas, y es por esa razón que en México pues importa más ahora buscar los cómo, las maneras de cómo enjuiciar y cómo defender a las personas jurídicas, ocuparnos tanto del debate doctrinario, que además, hay que decirlo, también ya cuenta con una solvencia bastante fuerte para poder decir por qué sí se debe atribuir responsabilidad penal a las personas morales a nivel internacional. Y hay muchas dudas, perdón que lo interrumpa, hay muchas dudas al respecto, y precisamente por eso me gustaría que abundara un poco más en esa parte doctrinal que hoy traducimos al ámbito de lo jurídico, ya de las discusiones legales, pero tenemos que hacer un corte. Desafortunadamente los tiempos están acotados en televisión. Vamos a hacer un corte y regresamos para seguir platicando con el doctor Luis David Coaña de la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Quédese con nosotros, por favor. No te vayas. En un momento regresamos a Infocadem Online.
Gracias por acompañarnos. Estamos de vuelta en Infocadem Online. Bien, pues regresamos y estamos platicando de responsabilidad penal de las personas jurídicas con un experto en el tema que además ha desarrollado abundante doctrina al respecto, ha coordinado trabajos también interesantes de compliance y de responsabilidad penal, y nos comentaba, maestro, que la doctrina se ha incorporado ya a nuestra legislación de manera importante. Es un tema además que preocupa no nada más a México, sino al mundo, ya nos los comentaba. ¿Por qué regular penalmente a las personas morales? ¿Por qué romper ese paradigma de la persona física y ahora trasladarlo a una responsabilidad penal en personas morales? Es una pregunta que muchos se hacen, ¿no? La realidad es que muchos dicen, ¿por qué razón crear un modelo de enjuiciamiento penal contra empresas si se pudiera sancionar por otras vías a las personas jurídicas, como ya se ha hecho, ¿no? Por ejemplo, por la vía administrativa, pues ya existían desde antes sanciones para las personas morales. La realidad es que creo que debido a algo que, pues sin lugar a dudas, es una realidad a nivel internacional, que es el fenómeno de la globalización, es el fenómeno del incremento de delitos que atentan contra la economía pública de las naciones, contra la salud pública, ahora que estamos pasando estos momentos tan difíciles de pandemia, entre otros bienes jurídicos globales, que así pudiéramos llamarle, que sin lugar a dudas benefician en muchas ocasiones a empresas. El atentado contra estos bienes jurídicos terminan beneficiando a empresas. Olvidémonos no solamente de empresas nacionales, sino vayámonos también a aquellas que son empresas transnacionales. Se ha llegado incluso a decir que hay empresas que pudiesen llegar a tener un poder similar o incluso más grande que el que puede tener un Estado-nación, como lo conocemos, ¿no? Un país. Y en ese sentido, es que el derecho penal busca hasta cierto punto marcar un límite. Recordemos que lo que busca siempre el derecho penal es marcar límites, pero marcar además límites punitivos, ¿no? Es decir, que al final del día puedan imponerse sanciones que sean verdaderamente ejemplares y que vayan más allá de las sanciones que pudiesen darse en otras vías, como es la administrativa. Es por esa razón que básicamente se ha adoptado, no solo en México, sino en muchos otros países, como ya hemos señalado, el modelo de responsabilidad penal de personas jurídicas que ya existía desde hace muchísimo tiempo, por ejemplo, en Estados Unidos de Norteamérica o en Gran Bretaña. Sí, y finalmente en México tenemos que evolucionar también. Hay países que no han reconocido este modelo de imputación penal a las personas morales, pero bueno, en México se reconoce porque además hay claros ejemplos de que hay empresas que se han construido expresamente para violar la ley, el caso hoy concreto de las factureras famosas, y creo que este es un tema importante que podemos analizar. Sin embargo, bueno, también me gustaría recibir la aportación de la contadora Sandra Cuevas, porque finalmente a veces es la voz de la gente que nos sigue, y me gustaría que participara Sandra y que nos hicieras una aportación. Claro que sí. Escuchando lo que nos comenta el doctor Coaña, me viene a la mente, no sé, en aras de cuidar a las empresas, por ejemplo, y de cómo se cometen estos delitos, el doctor comentaba algo de los controles. Entonces, hoy considero que sí, muchas empresas ya están echando mano y empezando a implementar controles internos, políticas. Muchas otras, las transnacionales que ya nos llevan un camino recorrido, ya tienen eso, pero la deficiencia real se hace y el delito se comete porque aún habiendo estas políticas, aún habiendo estos controles internos, no se llevan a cabalidad. Entonces, ese es uno de los detalles principales en los que pueden incurrir nuestras empresas, pequeñas, grandes, micros y demás, y que podrían colocarlas en esta responsabilidad penal y en algún momento en poder estar en la mira de poder imputarles algún hecho penal. ¿Cierto, doctor? O sea, yo siento que ese es el problema principal en lo que deberían de trabajar las empresas actualmente. Sí, totalmente, Sandra. La realidad es que muchos piensan también, y creo que el apunte que haces va en ese sentido, que la responsabilidad penal de empresas, que ahora ya está vigente en México, pues únicamente podría ir dirigida a grandes empresas. Y eso no es así, ¿no? O sea, la realidad es que cuando el Código Nacional de Procedimientos Penales establece en su artículo 421 que las personas jurídicas son penalmente responsables
por delitos cometidos a su nombre, cuenta, etcétera, no te habla de personas jurídicas de un determinado tamaño, sino que te habla de personas jurídicas en general. En ese sentido, pues la responsabilidad penal puede recaer sobre cualquiera de ellas. Y es por esa razón que ahora todas las personas jurídicas, todas las empresas de nuestro país, pues debieran preocuparse precisamente por establecer estos lineamientos que les permitan en un momento adecuado, determinado, evitar una responsabilidad de tipo penal. Así es. Gracias, doctor. Se da la responsabilidad penal entonces, ya está contemplada en una disposición adjetiva en donde se señala que las personas morales deben tener ciertos cuidados, ciertas diligencias, porque cuando se actúa en su nombre, en su beneficio, pudieran llegar a ser sujetos del derecho penal. ¿Cómo se da este efecto? ¿Cómo después tenemos que combinar eso también con una disposición sustantiva que creo que es una deficiencia que todavía tiene el sistema, que no en todas las entidades federativas se reconoce? Sí, realmente cuando entra en vigor en el Código Nacional de Procedimientos Penales, que hay que recordar que este código rige ya para todo el país, a nivel tanto estatal como a nivel fuero federal, pero la materia penal se regula básicamente en dos legislaciones. Por un lado está la legislación adjetiva y por otro lado está la legislación sustantiva. En ese sentido, los códigos penales, ahí no hay unificación, sigue habiendo 32 códigos penales, uno por cada entidad federativa, más el federal, y en ese sentido sigue siendo necesario que los estados adopten diferentes directrices que son necesarias para poder complementar lo que ya establece el Código Nacional de Procedimientos Penales. Por ejemplo, el Código Penal Federal ya ha establecido la complementación necesaria, fue el primero en hacerlo, pero hay varias entidades federativas que no lo han hecho. En ese sentido, todavía hace falta esa unificación, llamémosle así, para que podamos hablar de una responsabilidad penal de personas morales vigente en todo el país. Sí, que es una situación que entiendo usted ha pugnado porque se haga, porque se lleve a cabo esta codificación unificada de los códigos penales. Sin embargo, bueno, tenemos que hacer un segundo corte. Vamos a hacer un corte. Estamos platicando de responsabilidad penal de las personas jurídicas y estamos con un experto en el tema. Quédese con nosotros, ya regresamos. No te vayas. En un momento regresamos a Infocadem Online. Gracias por acompañarnos. Estamos de vuelta en Infocadem Online. Bien, pues regresamos. Estamos platicando de responsabilidad penal de las personas morales, un tema que tiene algunos años ya introducido en nuestro Código Nacional de Procedimientos Penales y nos está platicando el doctor Luis David Coaña cuáles son las características de este concepto. Felipe, ¿tienes por ahí algún cuestionamiento, alguna aportación? Sí, aprovechando que tenemos aquí al doctor Luis Coaña, pues realmente son muchas cosas. Por ejemplo, yo veía recientemente diversas ejecutorias que precisamente radicaban el hecho en decir, hay una responsabilidad de las personas morales que al final del día se traduce en esto, en una responsabilidad de las personas físicas, porque los entes jurídicos efectivamente no actúan solos. Entonces, esta responsabilidad se traduce a las personas físicas y precisamente se traduce la responsabilidad a los administradores únicos o representantes legales de las empresas. Eso algo curioso, y me gustaría compartirlo con el doctor Luis Coaña, porque incluso en los procedimientos previos, es decir, sin que llegue propiamente a la conclusión del procedimiento penal, como puede ser un auto de vinculación a proceso, como puede ser un auto de formal de prisión, atacan, o más bien la cuestión sería aquí en que esa responsabilidad es traducida al administrador único, al representante, sin
que como tal se tenga la prueba de que en este caso sea él quien actuó de esa forma. El criterio que han tomado en este caso los jueces propiamente del país, los tribunales también colegiados, es que con que existe el propio indicio, en este caso de que pueda actuar en este caso el representante legal, es suficiente para vincularlo a proceso en su momento o en este caso para que tenga hasta cierto punto una responsabilidad penal. Entonces, ya platicaba el maestro, también platicaba la contadora Sandra respecto al tema de a lo mejor temas de implementar para una posible disminución, ¿no?, de la responsabilidad, tal vez un administrador, un representante legal, de implementar ciertas situaciones como el tema de compliance, es decir, normas de cumplimiento. Sin embargo, creo que se ha visto en algún momento, también lo platiqué con el doctor, ha sido el caso de que, por lo menos en México, se tiene la idea de que esta parte no ha llegado a funcionar del todo ni correctamente, porque se sigue viendo, incluso teniendo los temas implementados de sistemas de control, que llegan a no tomarlos en cuenta y a decir en este caso que responsablemente es el administrador único representante, basándose en el hecho del artículo 10 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, diciendo que él es quien tiene la responsabilidad y en su caso, si bien es cierto, tiene sus sistemas de control, por no vigilar esos sistemas de control, es a él a quien tiene que, o más bien a quien se atribuye completamente la responsabilidad de la probable comisión de un delito o de comisión de un delito. Entonces, quisiera que el maestro, el doctor nos compartiera su punto de vista. Reitero, no es únicamente uno o dos, han sido muchísimas ejecutorias en las que yo tengo oportunidad de leer, en el que esta situación se reitera, y entonces yo me preguntaría dónde quedaría la postura en este caso, de los sistemas de cumplimiento o propiamente de un compliance, ¿no? Sí, fíjate, Felipe, que lo que comentas es un tema precisamente del que ahorita recientemente escribí un artículo que saldrá publicado en un libro sobre temas fiscales que se dará a conocer en unos 2-3 meses, y hablaba precisamente sobre el tema de las formas de autoría y participación, que en un momento determinado se analiza muy escasamente en temas sobre todo de delitos fiscales. En ese sentido, pareciera ser que ese mismo criterio en donde en automático casi se traslada la responsabilidad penal de administradores solo por el hecho de ocupar ese cargo, pareciera ser que en tratándose el tema de responsabilidad penal de empresas está ocurriendo exactamente lo mismo, cuando no es así. En derecho penal, para que tú puedas ser penalmente responsable por la comisión de un hecho delictivo, es necesario que se te atribuya y se acredite plenamente tu autoría o participación, siendo importante en ese sentido que pueda el Ministerio Público establecer de qué manera fuiste tú el autor o bien participaste dentro de la comisión del hecho delictivo. Por esa razón, me parece que aquí, independientemente de que ya esté establecida la responsabilidad penal de empresas, es importantísimo tomar en consideración que el Código Nacional establece que esa responsabilidad de personas morales es independiente y autónoma de la que puedan asumir las personas físicas. Por eso creo que ahí sí será indispensable que tanto el Ministerio Público como los jueces empiecen a tomar más en serio las formas de autoría y participación. Lo mismo sucede con los programas de cumplimiento normativo, es un tema bastante en ciernes, es un tema que será definitivamente sujeto de valoración de la prueba en el ámbito judicial y que me parece que todavía falta muchísimo aún por desarrollarse, sobre todo criterios jurisprudenciales que nos permitan establecer qué deben contener esos programas para efecto de saber si son o no eficaces. Y que particularmente en esa responsabilidad directa o la autónoma que puede existir, ha habido muchas dudas, lo hemos platicado con Felipe y hablando de temas fiscales precisamente, porque efectivamente hay muy poca jurisprudencia, hay muy poco análisis incluso de tribunales, de los jueces, y creo que habría que estar trabajando en ello y precisamente estas aportaciones doctrinales sirven mucho a este efecto. Sin embargo, hay mucha gente que sigue sin tener claro el concepto, sigue sin entender muy bien cómo es que el Código Nacional establece esa responsabilidad, cuándo existe, y se lo pediré también a manera de conclusión porque bueno, lo hemos platicado, creo que vamos a necesitar otro programa para seguir hablando del tema, pero ¿cómo nace, cómo existe este tema para que la gente que no es particularmente del ámbito de lo jurídico lo tenga más claro? Básicamente son dos requisitos los que establece el Código Nacional para que una empresa pueda ser penalmente responsable. El primero es que el delito se cometa a su nombre, por su cuenta, en su beneficio o a través de los medios que proporciona la propia empresa. Y el segundo, como ya hemos comentado previamente, es que
ese delito se verá debido a la inobservancia de un debido control organizacional, lo que hace que al día de hoy las empresas deban tener un programa de cumplimiento normativo que les permita en un momento determinado pues poder evitar la comisión de hechos delictivos o actuar frente a la posible comisión de hechos delictivos. Básicamente esos requisitos son los que debe evitar una empresa si es que quiere evitar tener una responsabilidad de tipo penal. Sí, y bueno, parte de ese proceso de generar controles, de generar un compliance, programas de cumplimiento, es un tema que poco se ha explorado, aunque hoy ya hay mucha gente que lo maneja, que además se dice experta, ¿no? Y a mí me parece que expertos todavía no habrá tantos en el país, y por eso mismo me gustaría que en un programa específico, y le diéramos esa orientación, nos platicara de ese compliance, de esos programas de cumplimiento, y además de las necesidades que hoy, por cuestiones de la pandemia, pudieran generar responsabilidad penal en las personas jurídicas. Así que vamos a dejarlo hasta aquí por el día de hoy, por este momento, y los esperamos en una emisión más de este programa. Muchas gracias, doctor, por acompañarnos y por esta explicación tan amplia. Gracias, Sandra. Gracias, Felipe. Muchas gracias por estar con nosotros. Esperamos en la próxima emisión. Gracias por la invitación. Gracias.